Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a revisar uno de los conceptos de la programación orientada a objetos. En este caso vamos a revisar el tema de la abstracción. Voy a utilizar esta página, ya que la he visto, o este artículo de esta página, lo he visto bastante útil para poder explicar qué es el tema de abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Entonces aquí nos dice, el mundo de la programación orientada a objetos, se han preguntado qué significa la programación orientada a objetos. Y me dice que dentro del artículo me explica con ejemplos prácticos qué es la abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Y la abstracción es un concepto fundamental dentro de la programación orientada a objetos. Es una técnica que nos permite simplificar y organizar nuestro código de manera más eficiente, lo cual resulta crucial a medida que nuestros proyectos van avanzando y van creciendo en tamaño y complejidad. Y al utilizar la abstracción podemos centrarnos en aquellos aspectos esenciales de un objeto o una entidad, sin tener que preocuparnos por los detalles, en este caso, ¿no? Y nos dice por aquí, en términos simples, la abstracción consiste en representar una entidad compleja mediante sus características más relevantes y ocultar los detalles innecesarios. Entonces, esto nos da a entender que la abstracción es o consiste en captar las características y funciones principales de un objeto y a su vez trasladar estas características y funciones hacia una clase que sean representadas mediante atributos y métodos. En programación orientada a objetos, los métodos son unidades fundamentales dentro de la abstracción. Podemos pensar en ellos como entidades que tienen atributos, o sea, sus propiedades, y que pueden realizar acciones. Para entender lo que lo que este artículo nos está diciendo, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros queremos traer un objeto del mundo real hacia la programación orientada a objetos, en este caso lo que debemos hacer pues es lo siguiente. Quiero traer un objeto libro. Ese objeto o de ese objeto lo que voy a hacer es abstraer las características principales y lo que voy a hacer también es crear una clase. Que la clase me servirá de molde para crear cualquier tipo de libro en este caso, haciendo una analogía. Entonces, voy a la clase libro, voy a crear la clase libro y en el video anterior habíamos definido que cada una de las clases tiene un constructor. ¿Y cómo definía este constructor? Con doble guión bajo le ponía init y terminaba con doble guión bajo. Además, teníamos la palabra reservada self, que hacía referencia a sí mismo o para poder acceder a los atributos dentro de la misma clase. Entonces, del libro, para poder un poco entender qué nos dice en este artículo, pues vamos a abstraer los conceptos más importantes, vamos a abstraer las características más importantes y vamos a dejar a un lado aquellas que no lo son. Entonces, pues un libro tiene páginas, tiene color, tiene la dureza de la pasta, quizá, entre muchas otras características. Sin embargo, nos vamos a centrar única y exclusivamente en aquellas que son relevantes y que resaltan para este caso. Entonces, lo que vamos a tomar es simplemente el título, el autor y la fecha de publicación. Estas son las propiedades más importantes para, en este caso, la clase libro. Ahora, en este caso, los métodos son cada uno de ellos, que en este caso tenemos tres métodos, que es obtener título, que me devuelve un título, obtener valor, que igual me devuelve el dato,
y obtener la fecha de publicación. Es decir, estos tres métodos lo que están haciendo es devolverme cada una de estas propiedades. Entonces, eso es la abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Ahora, vamos a pasar a nuestro visual para poder, en este caso, representar o determinar un ejemplo. Y vamos a crear una clase. Vamos a crear la misma clase llamada libro. Y como habíamos visto anteriormente, y gracias a un complemento que yo estoy utilizando con inteligencia artificial, pues ya me da, en este caso, me intuye lo que yo voy a hacer y lo primero que hace es crearme, en este caso, el constructor, que era esta parte de aquí que habíamos visto. Entonces, del libro yo voy a tomar el título, el autor y el año de publicación, en este caso. Y pues voy a asignar, en este caso, los parámetros que estaré pasando dentro del objeto constructor al momento de instanciar un objeto, que también ya estaremos recordando que era la instancia de un objeto. Hasta ahí podemos tener, y hasta ahí tenemos los atributos en este caso. Ahora, si quiero tener un método, pues puedo tener un método que se llame mostrar información o mostrar detalle. Vamos a poner mostrar información. Siempre dentro de un método vamos a utilizar self para yo poder hacer referencia a estas propiedades de aquí. Si yo no utilizo self, no podré hacer referencia a estas propiedades de acá. Entonces, simplemente este método lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser mostrar el título, en este caso, del libro. ¿Cómo muestro el título del libro? Un poco haciendo una variación dentro de la función print. Voy a poner la F, que significa format. ¿Y esto qué me permite? Pues esto lo que me permite es, dentro de comillas dobles, pues poner texto plano como este y poner variables como las que estoy poniendo. Puedo ir poniendo muchas más variables de acuerdo a lo que en este caso yo necesite. Simplemente este es pues un video demostrativo para indicar el tema de la abstracción. No quiero que sea tampoco extenso el video, por ello es que estoy haciendo un ejemplo sencillo. Entonces, una vez que hemos creado las propiedades, hemos creado el método, así puedo crear el o los métodos. Lo que voy a hacer aquí es instanciar la clase o crear un objeto, que es lo mismo, ¿no? Instanciar la clase o crear un objeto o crear un objeto. ¿Y cuál sería para mí un objeto dentro del libro? Pues podría ponerle como libro 1, como me recomienda en este caso acá el plugin de la inteligencia artificial que estoy utilizando, o el complemento de la inteligencia artificial que estoy utilizando. Me dice que el título, El Señor de los Anillos, el autor. La verdad no sé quién es el autor. Entonces aquí lo que vamos a poner es que este libro ha sido escrito en el 2012. Y ahí lo que estoy haciendo es instanciando un objeto, perdón, instanciando la clase o creando un objeto. Puedo también hacerlo de otra forma. Pues sí, voy a copiar esta parte de acá. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí, crear. No, voy a ponerle otro nombre, que diga libro, matemáticas. ¿Ya? Y ahí puedo tener un libro de matemáticas. Voy a poner el nombre física 1. Libro de matemáticas. Voy a dejar con el mismo autor por fines demostrativos y simplemente que este libro fue escrito en el 2000. Entonces, con ello, con todo esto, se resume qué es la abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Lo que sí les diría, o lo que sí les daría hincapié, es que para que ustedes vayan comprendiendo este concepto que es la abstracción en la programación orientada a objetos, lo que debería hacerse es ir repasando, es ir buscando objetos del mundo real que yo quiera traerlos hacia el mundo de la programación orientada a objetos. Así, por ejemplo, si yo quiero crear una plantilla, en este caso una clase para un vehículo, un carro, como se lo quiera llamar, de diferente marca, yo lo que voy a hacer es crear una clase llamada coche y tomar
atributos o las características más importantes, descartando aquellas que no lo son. Entonces yo podría seguir practicando así. Así, por ejemplo, también si yo quisiera crear un objeto llamado Juan, María, Pedro, cualquiera de ellos, lo que haría es abstraerlo, las características en común que tienen todos ellos y crear una clase persona. Esto que me permite que mi código sea mucho más manejable. Entonces, con esta explicación y incentivándoles pues a investigar un poco sobre lo que es la programación orientada a objetos y a dominar los conceptos de la abstracción, puesto que estos son muy importantes para poder seguir progresando o para poder seguir avanzando dentro del mundo de la programación, haciendo hincapié a la programación orientada a objetos. Eso es todo por este video, nos veremos en un próximo video. En la descripción del video estaré dejando el link de la página que estaba utilizando o del artículo del cual yo saqué estos ejemplos. Nos vemos en un próximo video.